Seguimos en el 2040 aquí en Sonar, en el 105.3 FM y también en sonarfm.cl para hablar ahora de derechos digitales, constitución y los derechos que supuestamente se van a empezar a garantizar en la Carta Magna que se está elaborando ahí por el grupo de convencionales. Para eso estamos con Rodrigo Ramírez, que es presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, director de Flaxo Lab y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Rodrigo, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros aquí en el 2040. Gracias a ti por la invitación, Pablo, un placer. Hablemos, Rodrigo, de derechos digitales. ¿Qué entendemos cuando hablamos de derechos digitales? Nosotros lo hemos resumido muy fácil, pedagógicamente para que la gente lo entienda. Es llevar a la esfera digital los derechos humanos y las garantías fundamentales que tenemos consagrados en el mundo offline, llevarlo al mundo online. Producto de cómo se está habitando y se está conviviendo en el mundo digital, no puede ser un mundo como el estereotipo, ¿cierto?, del lejano oeste, ¿cierto?, del estereotipo de Hollywood, donde uno habita sin ley, ¿no? Y sobrevive el más fuerte. Por el contrario, así, las reglas que están puestas en el mundo que ha consagrado una serie de derechos, ¿cierto?, de la primera generación, de segunda generación, desde los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, la tercera generación de derechos, justicia, paz y solidaridad. Hoy día nos encontramos en una cuarta y quinta generación de derechos que tienen que ver cómo habitar y cómo apropiarse del mundo tecnológico. Por tanto, en un desafío de una transición de la sociedad, del mundo agrícola, del mundo industrial, ahora la sociedad digital, tiene que haber una arquitectura institucional que garantice estos derechos universales para todos los ciudadanos que habitan el mundo digital. Claro, y estos derechos tienen que ver con, por ejemplo, el acceso, la posibilidad de conectarse, tener las herramientas digitales, tener cultura digital, todo ese tipo de cosas. Sí, ha pasado algo, Pablo, que todos los que hemos trabajado en el mundo de la conectividad, del mundo del acceso, no era muy simple lograr un consenso en términos de Internet como un derecho fundamental o como un servicio esencial. Siempre había disputa. No, mira, sabes que no es tan esencial el acceder a Internet. Y la pandemia, más que descubrir las desigualdades que como sociedad ya teníamos, es que hay un consenso por parte de la industria, por parte del regulador, por parte de la sociedad, de que está dentro de los 4 derechos básicos para tener un desempeño social digno. Y eso ya es un avance. Ya hoy día nos vamos a encontrar a un mundo de la actividad privada en contra de esa definición. Y eso ayuda mucho para la conversación de futuro, porque eso tiene que ver con lo que tú dices. Vamos a entender como sociedad un bienestar digital digno, el acceso a una conectividad significativa, es decir, que tengamos los gigas necesarios, un computador o un dispositivo adecuado para un piso, un habilitante para los derechos a la libertad de expresión, a acceder a información socialmente necesaria, a poder tener prestaciones por parte del Estado. Por tanto, esa discusión que antes costaba tanto o que tenía tanto ripio, hoy día ya hay un consenso nacional de que la esencialidad de las tecnologías, de la conectividad, hoy día Internet, mañana quizás sea otra tecnología, hoy día es fundamental. Y eso te permite a ti que en la convención sea un tema transversal. Hoy día en la Convención Constitucional, Pablo, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Convención de Ciencia y Tecnología ya lo han puesto como un asunto prioritario. Eso te iba a preguntar si en la convención efectivamente también existe este interés prioritario para hablar de estos temas, porque claro, hay muchos dando vuelta. Una constitución garantiza una serie de cosas o al menos la regula, ¿no? Pero en el tema digital, ¿existe un amplio consenso que es importante este tema? Absolutamente. Nosotros desde Flaxo hemos tenido la oportunidad de participar activamente en la convención y nosotros percibimos que hay, podríamos decir, 5 consensos. Uno que tiene que ver con una constitución verde, hacerse cargo del desafío del cambio y del calentamiento global y el cambio climático, que sea más social, que sea más descentralizada, que sea más paritaria y que sea digital. ¿En qué sentido? En que hay una comprensión transversal de todos los convencionales de que un mínimo para los desafíos que tenemos a futuro como sociedad es entender que la transformación digital es parte del modelo de convivencia y de la matriz productiva y científica del país. Por tanto, que el Estado se plantee una nueva arquitectura, no solamente de manera declarativa, ¿no? Recuerda tú, Pablo, que en el Parlamento tuvimos mucho tiempo y hasta el día de hoy discutiendo Internet como servicio público o Internet, garantizar el acceso a Internet, proyectos de ley que están desde el año 2011.
discutiéndose en el Parlamento. Y claro, y había esta dificultad que te decía en un principio, vamos a entender todo lo mismo. Por suerte, hay una transversalidad desde las convencionales de entender que este derecho está a la par con los derechos fundamentales para enfrentar los desafíos del país los próximos 50 años. Estamos hablando a esta hora aquí en el 2040 con Rodrigo Ramírez, que es el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, hablando sobre la Constitución que se viene y los derechos digitales que deberían estar ahí consagrados. Rodrigo, te quería preguntar, en un país como el nuestro, que tiene desigualdades tremendas en educación, en salarios, que es un país largo, con muchas zonas aisladas, me imagino que esto se hace más difícil porque obviamente una escuelita rural en el sur de Chile va a tener mucho menos acceso a que un colegio particular pagado de Santiago. ¿Cómo esos derechos también se van a garantizar en un territorio social, económica y territorialmente tan desigual? Eso es crucial desde el punto de vista de la misma arquitectura, porque uno puede hablar de los derechos y lo podemos. Hay varias constituciones en América Latina, en México, en Perú, en Bolivia, en otros países como en Canadá, donde hay una suerte de estos derechos declarativos, ¿no? Y que no hay una bajada, que ese es como el gran temor. Mira, vamos a poner todos estos derechos dentro de la Constitución, bueno, ¿y qué vamos a hacer como Estado? Va a haber una frustración, ¿no? Va a haber muchas expectativas. Y eso es fundamental lo que tú dices, Pablo, porque en el mundo de telecomunicaciones, llevándolo a tu pregunta, el 99% de la inversión del sector es una inversión privada, el 99%. Chile sigue teniendo, dentro de los indicadores agregados, los mejores indicadores, ¿no?, de penetración, acceso, cobertura, uso de la región. Pero tú cuando vas a desagregar, precisamente el ejemplo que tú pones, vamos a desagregar estos datos y nos vamos a ir a Aysén, y nos vamos a ir a La Pintana, y nos vamos a ir a Lo Prado, claro, tú te das cuenta que la participación de esa gente en el mundo digital es marginal. ¿Por qué? Porque es parte de la estructura de la desigualdad. Esos ciudadanos y ciudadanas no tienen una buena conectividad digital porque a la vez, como tú bien decías, tienen mal acceso a la educación, mal acceso a la salud y otras prestaciones. Por tanto, la desigualdad digital es mucho más propia en términos de calificarlo más que las brechas, ¿no? Las brechas son dinámicas. Hoy día los mundos inmigrantes tienen dificultades para conectarse o para acceder a ciertos servicios. Por tanto, las brechas en la sociedad van a existir. El tema es que como país tenemos que generar una arquitectura institucional en donde el Estado entienda que la convivencia en el mundo digital y asegurar estos mínimos de acceso es una combinación pública-privada. Si Chile invierte en su 99%, algo nos dice por qué el Estado chileno invierte solo el 1%. Entonces uno debe decir, mira, si en San Javier, en Miribilo, que está a 230 kilómetros de Santiago, no hay conectividad en una zona rural y no es una zona atractiva para el mercado, bueno, el Estado tiene que generar las condiciones para que esas personas no entren tarde al modelo de negocio el privado, ¿no? Tiene que estar dentro de las prioridades del Estado de la inclusión digital. Y ahí hay muchas políticas públicas que uno puede articular desde el mundo local, desde el mundo regional. Hoy día con los gobernadores regionales estamos trabajando precisamente con el gobernador Flies de Punta Arenas a propósito del cable de fibra óptica austral. Hoy día se está diseñando un cable a la Antártica para poder sacar toda esa información que los centros de investigación lo están desarrollando en el continente blanco. Y hoy día hay un marco institucional que te puede garantizar no hacer políticas centralizadas que ha sido la tónica, sino que ir focalizando con recursos públicos aquellos lugares donde el mercado no va a ir. El mercado no va a ir a resolver los problemas de los desconectados, porque no le podemos pedir al privado lo que es función del Estado. Por tanto, esa convivencia y esa arquitectura y ese chasis institucional tiene que estar lo suficientemente nítido en una nueva constitución, porque hoy día no lo está. Seguimos en el 2040, estamos conversando con Rodrigo Ramírez, el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, también director de Flaxo Lab, ex subsecretario de Telecomunicaciones y que hoy estamos discutiendo sobre los derechos digitales. Te quería preguntar, Rodrigo, si uno habla de derechos digitales, van a tener que estar, obviamente, que todos ellos enumerados de alguna forma, porque derechos digitales puede ser una entelequia. ¿Qué derechos estrictos ustedes quieren que esta Constitución los refleje a partir de su nueva promulgación? Mira, Pablo, tal como tú lo introducías en la conversación,
aquí tiene que haber una arquitectura en que te ponga ciertos pilares, y en eso la sociedad ha avanzado, y en el mundo digital tienen que estar también bien representados, que tiene que ver con la libertad, con la dignidad, con la autonomía, con la igualdad, con la privacidad, con la neutralidad. Es decir, la sociedad en todo su avance de generación en derechos ha ido avanzando desde consagrar ciertos pilares. En el mundo digital uno no puede renunciar a ese desde, ¿no? Uh-huh. Esos son, y en eso uno tiene que articular una serie de derechos que tampoco es una sobreregulación, ¿no? Porque también en nuestro sector hay como miedo o cierto temor de decir, bueno, si no sabemos lo que viene, ¿cómo vamos a poner nuevos derechos? Claro, nosotros coincidimos con esa mirada. Tenemos que generar una arquitectura que sea capaz de interpretar lo que viene. Es decir, hoy día estamos en condiciones como sociedad asegurar lo que tú decías en un principio, ¿cierto? El acceso como una condición, sí, como sociedad tenemos que asegurar la universalidad del acceso y garantizar que las personas, los ciudadanos tengan derecho y oportunidad de participar en el mundo digital. Ok, consenso. Ese es un pilar. Sobre las libertades reconocidas, por ejemplo, entre otras, la Declaración Universal de Naciones Unidas, de garantizar la dignidad humana, la libertad de expresión, la libertad personal, asegurar tu identidad en el entorno digital, que no sea manipulada, ni controlada, ni suplantada, asegurar la ausencia de sesgos, ¿no? Hoy día en el mundo de la inteligencia artificial y de los algoritmos vemos, ¿no? que hay mucho sesgo y discriminación, por tanto debe generarse la condición dentro de esta estructura de derechos que permite precisamente no la ausencia de esos sesgos. Y hay la Constitución, la Carta de Derechos de España, la Carta de Derechos de Canadá, la Carta de Derechos de Finlandia, ya te dan ciertas pistas de cómo el Estado puede, la Carta de Derechos de la Unión Europea, que existe la arquitectura y la experiencia para abordarlo y que no ha generado ningún clima de desconfianza en la sociedad. Los temas de seguridad en la red, garantiza la integridad, el derecho de los niños y de las personas mayores. Uno siempre hablaba de los niños, ¿no? De garantizar la identidad de los niños, y claro, cada vez nos hemos dado cuenta que los adultos mayores cada vez habitan más, ¿cierto? Sobre todo en las redes sociales, y también se ven muchas veces por desconocimiento, por no haber tenido alfabetización digital, se ven en su vulnerabilidad de derechos también en el ambiente digital. Enfrentar las brechas, como tú bien decías, territoriales, de género, de ingresos, de edad, de personas con capacidades diferentes, los derechos a participar en la economía digital, ¿no? Corea del Sur, hace muy poco tiempo, Pablo, dijo, mira, aquí hay un ecosistema digital en que están las grandes plataformas acaparando toda la cadena de valor. Bueno, tenemos que generar las condiciones de poder generar ecosistemas también que garanticen que el emprendedor tecnológico, el innovador digital también pueda participar de iguales condiciones, ¿no? En la economía digital y en el comercio electrónico. Fomentar la calidad de la ciudadanía digital, del arte, de los derechos de autor, de la comunicación, en fin, allí uno puede generar, por lo menos nosotros hemos planteado 8 o 10 articulados o propuestas de articulado a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Convención, en donde se puede generar ahí un consenso que puede estructurar una propuesta de un articulado que aborda los temas de derechos digitales. Rodrigo, para finalizar esta conversación te quería preguntar respecto de la tecnología, porque ya estamos conversando sobre el 5G, me imagino que ya en otros países las pruebas y todo eso funciona bastante bien, aquí todavía hay lugares donde no llega simplemente ni siquiera un poquito de señal, no existe. Entonces, ¿cómo ves tú esta implementación y si hay alguna estimación o al menos una meta, un deseo de llegar a cierto año de aquí en el futuro en que se asegure todo esto que tú estás conversando, partiendo por lo más básico, que todo el mundo pueda llegar a acceder a una internet de buena calidad, de buena velocidad y empezar a jugar todos con las mismas herramientas? Eso es lo que nosotros le llamamos, Pablo, el bienestar digital digno, ¿no? Una canasta básica digital que tiene que ver... Mira, antes de la pandemia, en Chile el consumo promedio de una red móvil por persona era alrededor de 5 a 7 gigas per cápita. Hoy día estamos consumiendo 15 gigas per cápita, y hoy día que no estamos confinados, el consumo sigue sin bajar. En el hogar, antes de la pandemia, era algo así como 111 gigas por hogar. Hoy día estamos consumiendo 378 gigas por hogar. Eso en menos de 2 años. Es decir, el consumo exponencial de datos nos instala dentro de los países que más consumen. Pero tú, cuando vas a la etnografía de lo digital, ¿cierto?, a hacer más lo desagregado, te das cuenta que todavía no en todas las comunas del país tenemos estándares 4G, lo que te dice la norma, claro, ¿no?
¿Qué vamos a entender por una red 4G? Por eso la frustración y por eso Chile no está en condiciones de tener letras chicas, ¿no? Por eso 5G nosotros siempre lo hemos mirado con la cautela que amerita no generar una sobreexpectativa, porque es cierto, hoy día se está haciendo este despliegue de nueva infraestructura digital, llámese nuevas antenas, más cables de fibra óptica, pero los modelos de negocios para que llegue al barrio, para que llegue a ti, a tu familia o al que nos está escuchando, va a pasar todavía un largo tiempo, porque el modelo se desarrolla. Primero uno diseña la red, después uno diseña la capacidad y después tiene que ver dónde hay demanda. Y en el mundo, a propósito de 5G, ya Finlandia y Japón ya están con laboratorios 6G. En el mundo está comprobado que el modelo de negocio tiene que ser apalancado por grandes industrias, por la industria logística, por la industria minera, por la industria metalmecánica, en fin, tiene que haber ese tirador, ese driver, ¿no?, que vaya tirando la demanda. Por tanto, nos vamos a encontrar en un proceso de transición. En la Unión Europea, ahí está, el 40% de la Unión Europea tiene la capacidad para proveer servicios de 5G, pero solo el 3% de los ciudadanos han accedido a la red, porque todavía no le encuentran valor. Estoy disponible para pagar un poquito más para bajar más rápido una película, estoy disponible para pagar más, un 30 o un 40% más de mi actual plan para ver más rápido un video de YouTube o de alguna plataforma OTT. Por tanto, tenemos que primero corregir lo que hoy día hay que corregir, que es precisamente el desde. Hoy día nosotros todavía tenemos que crecer en redes 4G, llegar al estándar que te dice la norma, y hoy día hay 800.000 hogares que no tienen internet de banda ancha al hogar, 800.000. Es decir, como política pública, la próxima administración debe ponerse ese como objeto de la política pública. Vamos a conectar a los hogares que hoy día no tienen, pero voy a generar la arquitectura para que eso suceda. No voy a esperar que el privado sea interesante llegar, sino que le voy a ir con el privado a que eso sea interesante de verdad y poder generar ese estándar de todavía de una red 4G que necesita crecer. Y ahí, lo último, Pablo, que me quisiera decir, los alcaldes son fundamentales en esta tarea. Tú dices, ¿qué tiene que ver un alcalde? Un alcalde, cuando tú le haces esta pedagogía, esta didáctica, es decirle, señor alcalde, sabe que es importante que su comuna tenga más infraestructura, es decir, más antenas, que sean más sostenibles, que sean más, que sean acorde al diseño de la ciudad. Porque si usted en su comuna aumenta el 10% de penetración de internet, aumenta en un 3% el producto interno de su comuna, la calidad del empleo, la calidad de la prestación de salud, es decir, un beneficio directo para los ciudadanos. Pero aún los alcaldes no lo ven como un asunto estratégico, porque son ellos quienes en definitiva te autorizan, ¿no? Nosotros vemos en Santiago muchos déficits de infraestructura. ¿Cuál es la gran brecha entre las comunas muy conectadas y las bajas conectadas? Es fundamentalmente el despliegue de infraestructura. Entonces es que hacer esa pedagogía y esa didáctica para que el alcalde en el territorio entienda que tener más infraestructura digital es igual a mayor progreso para la ciudadanía. Perfecto. Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, director de Flaxo Lab y también ex subsecretario de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias por esta conversación con el 2040 y mucho éxito, ¿no?, en lo que se viene y en lo que están ahí trabajando y pensando. Gracias a ti, Pablo, por tu amabilidad. Que estés muy bien.